Hola Charlie, muy buenas tardes para todo el que nos escucha. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Richard, cuéntanos qué está pasando con la inflación en República Dominicana. ¿Se controló? ¿Está bajando? Ahí vimos como desde la Junta Central Electoral, hasta desde la Junta Central Electoral, dicen que necesitan más presupuesto por la inflación para las elecciones municipales que vienen. ¿Qué será del resto de nosotros? Mira, la inflación ha estado bajando. Sin embargo, yo siempre digo que cuando hablamos de precios, puede ser que la inflación esté bajando, pero después de 2 años siendo muy elevada, los precios están muy elevados. Es decir, que si la inflación baja o es menor, no significa que los precios van a bajar, sino que van a subir menos rápidamente que los últimos 2 años. Y eso precisamente es lo que está sucediendo en septiembre. El Banco Central de República Dominicana dijo que la inflación fue de 4.41%, un poco más alta que la de el mes anterior, la de agosto. Pero ahí hay algo que yo quería puntualizar. Y es que cuando uno ve la inflación general, está en 4.44%. Ahora bien, cuando uno ve la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es, digamos, la que golpea más duramente a las familias dominicanas y en especial a los segmentos más vulnerables, esa está casi en 9%, en 8.7%. Altísima, altísima, y eso genera aumentos de pobreza. Obviamente, gente que si no ve un aumento de ingresos, de su salario, de su remesa, de lo que sea que reciba para subsistir, pues tendrá que recortar su consumo. Y como son poblaciones vulnerables, lo que estamos hablando es de que consumen menos alimentos. Y entonces, ¿qué está haciendo el Estado para paliar o para enfrentar esta situación? Hemos visto que se están anunciando que si tasa cero para importaciones, pero en el pasado eso también se hizo y no lo vimos reflejado en una disminución de los precios. Entonces seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Pero Así mismo también es. vemos que están hablando de que si del campo al colmado, al final le están dando resultados estas medidas. Mira, es algo extraño porque el gobierno manejó el tema de la inflación dando unos subsidios masivos a muchísimos rubros, pero también ha hecho una serie de programas como Siembra RD, Precio Justo, una aplicación, del colmado a la casa, del campo a la casa. Y esos programas han sido altamente fallidos. O sea, Siembra RD... Altamente fallidos. Sí, eso no... Quítale el altamente. O fallidos, vamos a decir. Claro. Vamos a decir El fallidos. último del colmado o del campo al colmado. Ellos no se han atrevido ni siquiera a hablar de eso. Eso, o sea, al final uno esperaría que bajaran los precios de algunos bienes, pero realmente eso no tiene impacto en los precios de los bienes. Tiene impacto tú subsidiar. Tiene impacto tú tratar de buscar proveedores de insumos que tú necesitas para producir, para la redundancia, que sea más barato que lo que tú actualmente tienes. O que tú compres en volumen y logres algún ahorro apoyando economía de escala. Pero no tiene impacto tú tener una aplicación que te diga dónde está el precio más bajo. O sea, eso no es una solución, digamos, de mercado. Y por lo tanto veo que se siguen dando estas noticias, estos programas, pero que al final uno no ve el resultado, no ve los costos asociados con generar estos programas. Y obviamente no hay una mejora en la calidad de vida de la gente. Hace unos días salió del campo al colmado. Previo a eso, como tú bien dijiste, estaba el tema de arancel tasa cero. Yo vi una presentación que se le hizo del gobierno a los congresistas cuando salió el arancel tasa cero a 67 productos de consumo masivo. Y ellos estimaban que iba a haber un sacrificio fiscal en ese momento alrededor de 300 millones de pesos. Es decir, que lo que el consumidor iba a ganarse por esas importaciones, ¿no?, de bienes alimenticios más que nada, pagando 0% de arancel, era básicamente nada. Entonces son medidas que realmente yo no veo que tengan impacto a nivel de la inflación. ¿Qué es algo que se puede hacer para impactar una falta de crecimiento? Porque un país que está acostumbrado a crecer un 5, 4.9%, que ahora se dice que no va a crecer ni siquiera hasta un 3.5%. Además de eso, una inflación que vemos que sigue avanzando, no se sabe lo que va a pasar con la economía norteamericana, que bueno o malo nos afecta a nosotros. ¿Qué podemos hacer? No solamente desde la óptica de uno como individuo, sino desde las políticas públicas. ¿Cuál es una recomendación que puedes hacer? Bueno, yo creo que hay que diferenciar ahí Banco Central y Gobierno. Banco Central con la política monetaria creo que ha sido altamente exitoso.
ha sido muy coherente en lo que está haciendo y eso le ha revestido todavía de mayor credibilidad al Banco Central de lo que tenía antes. En un principio se enfocaron en aumentar las tasas de interés con el objetivo de reducir la inflación, lo lograron, aunque todavía queda inflación un poquito alta con alimentos y bebidas no alcohólicas, pero en general lo han logrado. Y ahora el Banco Central, reduciendo tasas de interés de política monetaria, está tratando de revitalizar la economía y, como tú bien decías, pasamos de crecer 6, 5,5%, 5%, luego una proyección de 4%, ahora de 3%, que yo creo que es difícil lograr. Entonces el Banco Central sí está jugando su rol. Por el otro lado, falta el gobierno. El gobierno, para estimular el crecimiento, tiene que, entre otras cosas, comenzar a ejecutar un gasto de capital bien focalizado en aquellos sectores que generan más empleo para que eso dinamice el consumo de los hogares, de las familias. Pero una pregunta a ti que sabes bastante y llevas, digamos, la cuenta. Demostrado está según los hechos, porque eso sí no admite réplicas, la realidad. La ley de tasa cero, la iniciativa evacuada por el Congreso de tasa cero del 22. Cuando la inflación llegó, se encaramó allá arriba. Tasa cero, arancel cero, resultados. ¿Bajaron los precios? No bajaron los precios, Richard. No bajaron. Entonces, ahora el gobierno somete un anteproyecto de ley al Congreso donde plantea tasa cero por 6 meses en casos de emergencia. Tasa cero, arancel cero para el azúcar. Arancel cero, tasa cero para importar productos por 6 meses si hay emergencias o hay escasez. Pero si vamos y volvemos atrás, no bajaron los precios con la tasa cero del 22. ¿Qué hay que observar aquí? Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio llamado DERE-CAFTA, que es con Claro. Estados Unidos y 4 países de Centroamérica. La mayoría de los bienes que tenemos dentro de ese acuerdo o pagan aranceles con tasas muy bajas o pagan 0% de arancel. Entonces, esa ley en su momento, y era una crítica que yo le hacía un comentario, en su momento cuando se salió y fue enviada al Congreso ese proyecto de ley, yo lo que decía es que, mira, ya una gran parte de estos bienes tienen tasa cero en aquellos países, en bienes que vengan Con de los esos que países. tenemos Por lo acuerdos. tanto, eso no tendría tanto sentido. Pero igual salió la ley, al final no vimos el efecto, no fue ni siquiera que no bajaron los precios, sino que la reducción no fue la que se hubiese esperado. Perdón, el crecimiento no fue menor a lo que se hubiese esperado, es decir, que no tuvo ningún efecto para fines estadísticos. Pero nada, son, digamos, medidas. Sí hubo una medida con subsidio a insumos, maíz, que tuvo algún efecto. Obviamente se frizaron los precios de los combustibles, se frizó después el precio de la energía eléctrica y eso, digamos, evitó que siguieran los precios subiendo, pero teníamos latente ahí esa inflación a nivel del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que, como dije, es la que más golpea a las familias dominicanas, en especial las más vulnerables.